Hola a todos, bienvenidos a En Voz de los Expertos, esta sección del Infocon donde tenemos el gusto de entrevistar a expertos en diferentes temas, tanto de banco de sangre como de laboratorio. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Martínez Zubieta, director médico del Hospital Español. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos muy contentos de poder tenerlo aquí. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días y pues con mucho gusto participar, y si nuestra participación tiene un efecto positivo en lo que se pretende, pues es bienvenido. Muy bien, doctor. Pues en realidad el día de hoy nuestra sección o el objetivo de que usted nos pueda compartir esta experiencia que tiene como intensivista y sobre todo pues en los cuidados intensivos con los pacientes críticos, buscamos como dar a nuestra audiencia un enfoque visto desde este punto. Nos gustaría que para iniciar nos pudiera hablar un poquito acerca de su experiencia y quién es el doctor Ricardo Martínez. Bien, yo soy médico intensivista, me hice especialista en el Hospital Español ya hace muchos años. Me quedé a trabajar ahí, me ofreció el doctor Alfredo Sierra Unzueta, que era el jefe de la unidad en ese tiempo, a trabajar ahí. Y pues yo tengo desde el año 1985 trabajando ahí. También estuve 10 años prácticamente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como jefe de la unidad de cuidados intensivos, de tal manera que, bueno, ya llevo muchos años en medicina crítica. Estoy como director médico desde hace más o menos un poco más de 2 años. Dejé ya la unidad de terapia intensiva por la responsabilidad que ahora tengo en la dirección médica, pero bueno, sí, fueron muchos años y pues creo que sí, puedo de alguna manera hablar acerca de lo que hice y de lo que he vivido en medicina crítica, en una unidad de cuidados intensivos. Sí, seguro, doctor. Creo que tiene una gran experiencia. Si bien dice, en este momento ya no soy el jefe, pero creo que tiene una gran experiencia de muchos años con este tipo de pacientes. ¿Nos podría hablar un poco acerca de qué es esta unidad de terapia intensiva, como para que la audiencia pueda entrar un poco en el contexto? Sí, una unidad de cuidados intensivos es generalmente un lugar cerrado. Ahora se hablan de abrir las unidades de cuidados intensivos, pero no, es un lugar cerrado donde trabaja o debe de trabajar un equipo especialista en medicina crítica, multidisciplinario también, interdisciplinario, es decir, trabaja en conjunto y de manera muy coordinada con el personal de enfermería. Participan en una unidad de cuidados intensivos personal administrativo. También dependemos mucho de la ayuda de técnicos, por ejemplo, en rehabilitación, en asistencia respiratoria, de tal manera que es un grupo, insisto, multidisciplinario e interdisciplinario. La unidad de cuidados intensivos debe tener criterios muy específicos de atención de qué enfermo es el candidato a ingresar a cuidados intensivos. Y he de aclarar que todo mundo tenemos mucho miedo cuando nos dicen voy a ir a cuidados intensivos, a una unidad de cuidados intensivos, o va a ir mi familiar a una unidad de cuidados intensivos. Pero he de decirle que prácticamente todas las unidades de cuidados intensivos en el mundo tienen muy buenos resultados. Lógicamente es pensar que por el tipo de enfermo que se tiene ahí, que está internado, pues sí, la mortalidad y la duración de estancia es mucho más prolongada. Pero le puedo asegurar que son resultados muy buenos porque se recuperan enfermos que estarían en altas probabilidades de fallecer si no fueran atendidos en una unidad de cuidados intensivos. Y estas en el mundo ya incluso se han dirigido a algunas áreas, unidades de cuidados intensivos cardiovasculares, unidades de cuidados intensivos neurológicas, para tener un poquito más de experiencia en algunas áreas. Como especialización, ¿no? Justo por la complicación de los pacientes, tal vez. Pues lo llevan como subespecialización, ¿no? Es decir, medicina crítica, pero ya dedicada al enfermo neurológico, al enfermo cardiovascular. De esa manera ya se están haciendo algunas unidades de cuidados intensivos más específicas en algunas áreas. Y agrego otra cosa, es anteriormente, por ejemplo, el tener enfermos en cuidados intensivos por arriba de 70, 75 años era un tabú, o el tener enfermos con problemas oncológicos,
Y no, créanme que ahora enfermos que ingresan de 80, 90 años salen muy bien, salen en relación a su estado de salud que tenían previamente y cada vez tenemos más enfermos oncológicos con posibilidades de salir adelante. Sí, es claro como el avance que se ha tenido en la medicina, ¿no? Sobre Sí, todo en sí. estas complicaciones tan graves. Ahora bien, con este contexto que nos da de lo que es cuidados intensivos, sabemos que pues el paciente está con una situación complicada y si Ujú. lo abordamos desde el punto de vista de hemostasia, ¿cuál considera usted que es el reto más grande que tienen sobre todo para controlar esta parte de la enfermedad tromboembolítica venosa? El enfermo que ingresa a cuidados intensivos es un enfermo que reúne diversos factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa. Simplemente el enfermo que aunque no llegue a cuidados intensivos, pero se interna en un Ujú, hospital, ya es un factor de riesgo, porque es muy frecuente que esté en reposo. ujú. Y el reposo es una condición Un que se factor de riesgo. considera como factor de riesgo para enfermedad trombólica venosa, más en cuidados intensivos. En cuidados intensivos, muchos de ellos están prácticamente totalmente acostados. Ahora hay formas de estarlos movilizando para evitar el que estén en esa posición totalmente. Pero bueno, muchos de ellos indudablemente que están en total reposo. Entonces, ese es un factor de riesgo. Pero al igual que otros enfermos que ingresan a cuidados a un hospital, tienen otros factores. Por ejemplo, el enfermo que ingresa a un hospital para ser operado ya es otro Ujú. factor de riesgo. Si el enfermo tiene antecedentes de falla cardíaca crónica o tiene insuficiencia venosa en los miembros inferiores, en las piernas, pues también son factores de riesgo. Y si ingresa, por ejemplo, con un proceso infeccioso o un problema oncológico, se van también sumando otros factores de riesgo. Entonces, eh, todo esto condiciona que el enfermo pueda desarrollar una enfermedad trombólica venosa. Si llega a cuidados intensivos, todavía más, porque se ha demostrado que el enfermo que está en ventilación mecánica, es decir, ayudado con un respirador, ya se le agrega otro factor de riesgo. A estos enfermos frecuentemente se les pone un catéter venoso central, sea a través de un brazo, sea a través de una de las venas en el cuello o aquí en el tórax, o incluso un catéter que se ponga a través de la vena femoral, ya es Ujú. otro factor de riesgo para desarrollar una enfermedad trombólica venosa. Entonces, estos enfermos se va uno sumando los factores de riesgo, pues hay escalas que evalúan qué posibilidades tienen, qué porcentaje tienen de desarrollar una enfermedad trombólica venosa. Nosotros en el Hospital Español utilizamos la escala modificada de Caprini. Sí, es una escala hecha para enfermo quirúrgico, pero nos ha funcionado muy bien también para enfermos no quirúrgicos. Entonces, todo enfermo que ingresa al hospital a piso o a cuidados intensivos, se le hace una evaluación de riesgo de enfermedad trombólica venosa. Y de acuerdo al puntaje, entonces decidimos nosotros iniciar algún medicamento, es decir, una profilaxis para enfermedad trombólica venosa de tipo farmacológica o de tipo mecánica. Ujú. Junto con esta evaluación de riesgo de enfermedad trombólica venosa, le hacemos también una escala de riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Porque si el enfermo tiene un riesgo de hemorragia elevada, entonces no podemos utilizar la profilaxis farmacológica. Ujú. Tenemos que recurrir a la profilaxis de tipo mecánica con medias de compresión neumática intermitente o medias de compresión graduada. Y entonces con eso, pues nosotros estamos dando la profilaxis que requiere ese enfermo. Claro, si no tiene riesgo de hemorragia y no va a ser operado muy pronta, de manera muy rápida, muy cercana al inicio de la profilaxis farmacológica, entonces la podemos iniciar perfectamente. Habitualmente utilizamos en estos enfermos heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas, dependiendo Ujú. de algunas condiciones.
Ok. Y bueno, la realidad es que también estos pacientes que están en la unidad de terapia intensiva suelen ser muy dinámicos. Entonces, ¿por qué considera usted justo que utilizar una profilaxis estándar para la anticoagulación puede llegar a fallar en algunos casos? Eh, Estas heparinas que nosotros Ujú, utilizamos, sobre todo heparina no, de bajo peso molecular, las utilizamos porque, pues, a diferencia de la heparina no fraccionada, su monitoreo puede ser más espaciado. ujú. No en todos los enfermos, incluso en cuidados intensivos, necesitamos estar monitorizando. Pero claro, hay enfermos que sí requieren de estar monitorizando el efecto que tengan estas heparinas. Por ejemplo, ya le mencioné que usamos más heparinas de bajo peso Ujú. molecular, pero hay pacientes que su condición sí requiere que nosotros estemos monitorizando que la dosis que estamos administrando no se quede por abajo o por arriba de lo que nosotros necesitamos para evitar la enfermedad trombólica venosa. Por ejemplo, los enfermos con insuficiencia renal, falla renal, son enfermos que habrá que cuidar muy bien qué dosis estamos dando de heparina de bajo peso molecular, porque podemos condicionar que su efecto sea exagerado y sí le podemos originar entonces una hemorragia. Otro enfermo que requiere también, según algunas guías, de estar monitorizando la actividad de la heparina, que lo hacemos a través de la actividad anti-10A, Ujú. son mujeres embarazadas. También puede ser necesario en ellas una mujer embarazada que llega a cuidados intensivos. Otros son aquellos que tienen índices de masa corporal muy elevadas. Estos enfermos obesos también requiere de un monitoreo porque podemos quedar cortos en la dosis que estemos administrando en estos enfermos. Y hay un poquito de controversia, aunque finalmente, vaya, no se ha concluido y no se ha dicho hay que hacer esto totalmente. Los enfermos en cuidados intensivos se edematizan mucho. Es frecuente que se edematicen mucho. Y este es un medicamento, el que utilizamos, heparinas Ujú. de bajo peso molecular, que se administran subcutáneamente. Entonces, en aquellos enfermos que tienen mucho edema, que tienen mucha agua en el tejido donde vamos a inyectar la heparina, o en aquellos enfermos en que estamos utilizando algunos medicamentos que causan vasoconstricción, quizá la absorción del medicamento administrado ahí sea menor. Hay algunos Ujú. trabajos que han demostrado que la actividad anti-10A es muy baja. ¿Por qué? Porque no se absorbe de manera correcta el medicamento. Entonces, en esos enfermos, algunos autores han dicho que quizá se tenga que estar monitorizando a través de la actividad anti-10A si la dosis que estoy dando está siendo suficiente. Justo esa era una pregunta que tenía, porque hay algunos clínicos que todavía están como ligando esto del ajuste de la dosis con el peso únicamente. Sin embargo, pues usted ya mencionó que hay algunas condiciones donde pues no se puede hacer de esa manera. Inclusive, pues es importante estar monitorizando a través del método anti-10A para poder tener un mejor control sobre esos pacientes. Entonces, le quería preguntar sobre qué evidencia existe sobre el impacto que llega a tener pues estas condiciones de monitorear a estos pacientes de manera regular bajo una falla renal o estos edemas. Claro, el impacto es que si no se monitoriza Ujú, tenemos riesgo de ujú, nosotros en insuficiencia renal tener un efecto exagerado ujú. y entonces el enfermo lo ponemos a sangrar. Claro. Puede empezar a sangrar por una herida que tenga una cirugía previa, puede tener una hemorragia a través de la colocación del sitio del catéter. Son enfermos que tienen riesgo luego de hacer úlceras por el estrés que desarrolla el enfermo, el paciente. Su respuesta ante el estrés es liberar muchas sustancias que algunas de ellas Ujú. condicionan el desarrollo de una gastritis, de una úlcera, y si nosotros lo tenemos sobreanticoagulado, pues claro que lo podemos poner a sangrar. Un enfermo con insuficiencia hepática, donde sus factores de coagulación no sean los más normales,
también es un riesgo de nosotros tener una exagerada dosis de los anticoagulantes, de las heparinas. Y entonces, al rato evitamos la enfermedad trombólica venosa, pero lo llevamos a una hemorragia, y también eso es muy grave. He de decirle que hay guías que recomiendan, por ejemplo, en insuficiente renal, utilizar más bien heparina no fraccionada, más que la heparina de bajo peso molecular. Entiendo ahora, con esto que nos está mencionando, pues que en realidad es importante hacer este seguimiento puntual por los pacientes, porque como bien menciona, pues tenemos un paciente crítico que está en una línea muy delgada de trombosarse o de tener una hemorragia. Entonces usted, si pudiéramos hacer como un resumen muy puntual de esto que acaba de mencionar, ¿dónde considera que es así crítico y que deja de ser opcional el hacer una monitorización de los medicamentos y se vuelve ya completamente obligatorio el hacer este tipo de monitorización? En el enfermo, el obeso, que tiene una obesidad importante, índices de masa corporales muy altas, en esos enfermos sí es recomendable. También es recomendable, le decían, el enfermo con insuficiencia renal crónica o el que desarrolla una insuficiencia renal aguda por la condición propia que lo lleva a cuidados intensivos. En los enfermos que tienen, ya le digo, este edema generalizado, ahí yo creo que es importante tener muy bien monitorizada la dosis que estamos administrando. También, ya le decía, las enfermas embarazadas, sobre todo ya pues muy cercano al parto o a la cesárea, también son pacientes que sí requieren de ese monitoreo, y no es que sea del diario, pero sí de manera programada y en consenso con el ginecobstetra o con los nefrólogos, porque estamos manejando un enfermo con insuficiencia renal con ellos también. En ese aspecto sí, sí se recomienda hacer el monitoreo de la dosis que estoy administrando, que sea adecuada, que no sobreanticoagule o infracoagule. Doctor, y respecto a estos anticoagulantes que son inhibidores directos del 2A, ¿qué evidencia existe? ¿Se utilizan como parte también de terapia intensiva? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Y qué tanta relación hay con esta monitorización? Hay unos trabajos muy interesantes en la Revista Europea de Medicina Crítica, de la Sociedad Europea de Medicina Crítica, donde ellos analizaron el uso de estos nuevos anticoagulantes. Bueno, les llamaban nuevos anticoagulantes, ahora ya no, anticoagulantes directos. Y la realidad es que en medicina crítica, en el enfermo crítico, todavía no hay mucha experiencia y no es lo recomendable todavía de manera específica. Pero especificaría un poquito más. Es decir, estos son medicamentos que están dirigidos ya a tratar una enfermedad o a evitar que se forme un coágulo en algunas enfermedades. Por ejemplo, estos o anteriormente los antagonistas de la vitamina K, también, por ejemplo, si tengo un enfermo en cuidados intensivos con una fibrilación auricular que ya estaba tomando el anticoagulante por esa fibrilación auricular, bueno, pues entonces ahí no dudo que pudiéramos pensar en seguir manejando el anticoagulante. Pero eso es para tratar, es como un tratamiento para evitar pues, que se presente eso. El caso de lo que estamos hablando de profilaxis es en aquel enfermo que tiene el riesgo de la enfermedad trombólica venosa por las condiciones que está desarrollando en su internamiento. El que esté internado en reposo con un catéter venoso central con ventilación mecánica. Los otros, y ya le digo, van más dirigidos a eso. Hay quien los ha utilizado en algunas otras condiciones, por ejemplo, enfermos oncológicos que ya desarrollaron previamente una enfermedad trombólica venosa, por ejemplo, una trombosis en la pierna por el problema oncológico, seguramente ya está tomando alguno de estos anticoagulantes directos. Entonces, a ese enfermo entra a terapia y ahí puedo yo considerar utilizar ese medicamento. O de plano me voy a las heparinas de bajo peso molecular, pero a dosis mayores, más que como profilaxis terapéuticas. Entonces hay diferencia en la dosificación. Claro, porque un punto importante aquí es, pues tiene pacientes que ya por una condición previa están bajo un tratamiento anticoagulación y pacientes que es totalmente profilaxis, ¿no? Entonces me imagino que no se tratan de la misma
de la misma manera. No, son diferentes. Las dosis que manejamos para tratar ya una enfermedad trombólica desarrollada es diferente a evitarla. Si un enfermo que ya me hizo una trombosis en la pierna y que puede hacer una embolia pulmonar, ya le doy un tratamiento. Es decir, le doy dosis de la heparina o de un anticoagulante directo para tratamiento, no para evitar que se forme el trombo. Ya está formado. Claro. Ahí sí tengo que proceder de otra manera. Y respecto a estos pacientes, ¿cómo influye la inflamación sistémica, quizás causada por sepsis, para cómo está haciendo la farmacocinética de estos medicamentos? ¿Y cómo considera usted que va a colaborar el laboratorio para ayudar al clínico a hacer un ajuste de dosis en estos casos? Bueno, el enfermo que desarrolla un proceso inflamatorio tiene factores ya de riesgo. Sí. Es decir, ya le mencionaba el proceso infeccioso que inicia una respuesta inflamatoria en el paciente. Hay sustancias que favorecen la formación de coágulos. La sepsis, para empezar, si llega a un estado mucho más avanzado, un choque séptico, va afectando la vasculatura, la pared, lo que cubre el vaso de una arteria, y lo daña tanto que se puede empezar a formar un coágulo en ese sitio donde puedo decir que se peló la cubierta. Perdón la palabra, pero bueno, creo que se puede entender de esa manera, como si pelamos una manzana, bueno, ya queda la carne diferente en exposición a que si tuviera todavía la cáscara. Bueno, pues entonces esa cáscara que tiene la pared de la arteria se echa a perder, se deshace en estados de sepsis grave y entonces pueden empezar ahí a pegar plaquetas y empezar a formar un trombo. Entonces la infección grave, la sepsis, el choque séptico puede favorecer el desarrollo de una trombosis y después progresar a una hemorragia porque puede desarrollar algo que se llama una coagulación intravascular diseminada. Entonces sí es importante ahí nosotros estar monitorizando lo que voy a hacer para evitar que se forme un coágulo. Ahora, sí, y más, si el enfermo ya está desarrollando, estoy demostrando que tiene trombosis y estoy manejando una profilaxis, pues entonces, de acuerdo a la dosificación que estoy dando, no voy a lograr evitar el trombo en una condición como la que estamos mencionando. Entonces, es necesario el monitoreo. Si estoy manejando anticoagulantes directos, pues entonces también necesito estar midiendo los tiempos de coagulación porque yo me puedo pasar fácilmente. Y ya le digo, muchos de ellos desarrollan coagulación intravascular diseminada y si estoy dando yo un anticoagulante, pues entonces de alguna manera debo tener mucho cuidado de no favorecer el que desarrolle una hemorragia mucho más grave en el paciente. Sí, totalmente. No sé si de alguna manera responde. Está muy bien. Doctor, y un poco entrando como a esta parte del laboratorio, ¿cuál considera que sería la diferencia ante un evento, una emergencia quirúrgica? Necesitamos intervenir quirúrgicamente a un paciente de unidad de terapia intensiva y pues esta diferencia que puede hacer el contar con pruebas especializadas para monitorizar la actividad de los medicamentos versus las pruebas de rutina, ¿no? Un TP, un TTPA en el laboratorio. Bueno, hay más información. Si tenemos TP y TPT, bueno, sí es importante, pero pues ahora nosotros, y me voy específicamente, mucho ayudado ahora en medicina crítica, el tener nosotros ante estos cuadros de hemorragias, hacer tromboelastografía. ¿Por qué? Porque nos da mucha información de cuál es el problema que está presentando el paciente. Si es un problema de factores de coagulación, si es un problema de plaquetas, todas esas cosas nosotros a través de este tipo de estudios de laboratorio podemos darnos cuenta y entonces actuar. Si encuentro que el problema es un problema de plaquetas, pues no tengo por qué dar ¿cómo se llama? Un complejo protrombínico. Probablemente mejor me voy a darle plaquetas al paciente. Pero si encuentro que es un problema de factores de coagulación, bueno, pues entonces pues probablemente sí tenga que recurrir o a plasma fresco congelado, o tengo que buscar administrarle complejo protrombínico. Es decir, claro que los laboratorios nos son de gran ayuda y debemos recurrir a ellos porque si no podemos cometer errores muy graves que cuesten la vida al paciente o
cirugías que no eran necesarias, por ejemplo, una hemorragia que yo estoy condicionando que se agrave por lo que estoy haciendo, por el tratamiento. Claro que lo puedo llevar a una condición mucho más grave si no tengo la información de laboratorios. Entonces, nosotros hacemos diagnósticos de acuerdo a la clínica, pero debemos de soportarnos con estudios de laboratorio. Yo no pensaría que si no tenemos los laboratorios, lado, ¿no? Sí, claro. no hagamos mejor las cosas. Es como si llega ahorita un enfermo con un traumatismo a urgencias. Ya veo que viene pues con una herida por proyectil arma de fuego en el tórax. Sé que ya afectó seguramente el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, porque se colapsó el pulmón, porque lo lesionó la bala, pero además se está sangrando. Entonces tengo que entrar a corregir ese defecto que produjo la bala. Pero si el enfermo está sangrando, ¿qué debo hacer antes de meterlo o prácticamente al momento de meterlo? ¿Qué medicamentos voy a administrarle para evitar que siga sangrando? Y después sale seguramente a terapia intensiva. El enfermo ahí va a tener condiciones nuevamente para que desarrolle enfermedad trombólica venosa porque ya paré la hemorragia, o puede seguir sangrando. Necesito laboratorios para poder decidir qué es lo que voy a hacer con ese enfermo. Entonces, es necesario tener información de laboratorio. Es este punto crítico, ¿no? Sí, de tener una comunicación entre el laboratorio y el clínico. Indudablemente, indudablemente. Eso es lo que luego hacemos nosotros. Oye, Sí. a este enfermo vele pidiendo tal laboratorio y lo quiero lo más rápido posible. Entonces, laboratorio, nosotros en el hospital, como muchos hospitales, tenemos niveles críticos en los resultados e inmediatamente nos reportan. Oye, estoy encontrando que este enfermo tiene un tiempo de coagulación muy alargado, algo tienes que hacer. Pues sí, me estás confirmando porque veo que sigue sangrando el paciente. Muy bien, doctor. Ahora, con respecto a esta experiencia que ha tenido usted también en colaboración y como expresidente de SOMET, ¿cuál considera usted que es la tendencia que tiene México para poder adoptar estas pruebas especiales con el área de hemostasia, ¿no? Puntualmente, creo que hablando de términos de monitorización en anticoagulación, no se tiene como tanto la cultura de hacer esta monitorización con estos métodos. Entonces, ¿usted qué considera que sea la tendencia? Yo creo que hay una explicación importante. ¿Sí? En el hospital ya tenemos algunos años que hicimos el comité de tromboprofilaxis. Y eso es muy recomendable para cada hospital, tener un comité de tromboprofilaxis que esté evaluando lo que estamos haciendo en los hospitales para proteger a los pacientes. Entonces, si nosotros a través de estos comités estamos favoreciendo que cada paciente que se ingresa tenga una vigilancia para evitar la enfermedad trombólica venosa, eso va a ir asociado seguramente en algún momento con estudios de laboratorio. Regreso. Ese enfermo que ingresó a cuidados intensivos y que mi hospital exige que le haga una evaluación de riesgo de enfermedad trombólica venosa y de hemorragia, entonces me va a dictar qué es lo que voy a iniciar de profilaxis. Pero esa profilaxis la tengo que en algún momento vigilar que no vaya, como ya le mencioné hace rato, sobre anticoagular. ¿Qué tal si ese enfermo ya viene con algún problema de coagulación? Entonces, yo voy a iniciar por factores de riesgo la profilaxis farmacológica y no estoy averiguando que ya tiene un problema de base por laboratorio, entonces lo llevo a un riesgo de que lo ponga a sangrar. Si ese enfermo además no le hago, porque así lo determinamos en nuestro comité, un factor de riesgo de hemorragia, y además no pido pruebas de laboratorio, pues al rato a lo mejor lo tengo sangrando. ¿Qué tal si era un enfermo que tenía antecedentes de varices esofágicas por una cirrosis y había sangrado? Y no le puse atención a ese antecedente y ya que se internó, no le hago la evaluación de riesgo de hemorragia y le pongo el anticoagulante o la heparina, pues. Entonces, y además no tengo laboratorios, créame que al rato un riesgo muy elevado. Sí. Entonces, si ingresó a piso, al rato lo tengo en terapia.
y le tengo haciendo una endoscopía para parar a la hemorragia de las varices esofágicas. Entonces, no creo honestamente que ninguno que nosotros ingresemos a un paciente a cuidados intensivos o a un hospital tengamos que hacerle pruebas de laboratorio, incluyendo las de coagulación. Así como hago biometría hemática para ver que no esté anémico, que no tenga datos de infección a través de, por ejemplo, una leucocitosis y elevación de las bandas. Si no le hago pensando en un problema de infección, quizá procalcitonina, proteína C reactiva, entonces pues estoy actuando sin una información que respalde lo que yo estoy pensando. Y eso va también a pruebas de coagulación, ya que estamos hablando de coagulación. Entonces, es indispensable y sobre todo, además, si yo soy cirujano, voy a operar por ser cirujano a una persona, tener tiempos de coagulación. Son indispensables. Sí, yo también creo que estos tiempos de coagulación, esas pruebas de coagulación, sí deberían formar parte del panel que se le hace a todos los médicos, así como una biometría, ¿no? Porque sí vemos una gran diferencia entre las pruebas que llegan para una biometría y las pruebas que llegan para coagulación. Muy bien, doctor. Y perdón, y más si viene ya tomando anticoagulantes. Claro. Con mayor razón, decía, un enfermo que tiene fibrilación auricular, que está tomando anticoagulantes, pues con mayor razón, un enfermo oncológico que ya desarrolló una enfermedad trombólica venosa, incluso hasta una embolia. Aquellos enfermos que hicieron embolias pulmonares, pues se quedaron con tratamientos con anticoagulantes. Y eso no lo considero y no hago pruebas de coagulación, créeme que me puedo meter en un gran problema. Sí. No solo al paciente, sino yo también. Sí, totalmente. Bueno, doctor, ya nada más para finalizar, nos gustaría que nos pudiera dar un mensaje para los clínicos y pues también para el laboratorio sobre lo que un intensivista necesita del área de hemostasia para poder dar atención a un paciente. Nosotros, en primer lugar, tener una evaluación de riesgo de enfermedad trombólica venosa y también de hemorragia, para decir qué tipo de tromboprofilaxis voy a iniciar, si es farmacológica o mecánica. Pero esto debe ir soportado, como insistimos, con datos, con información del laboratorio. La información del laboratorio en el enfermo que ingresa a cuidados intensivos, indudablemente que contempla pruebas de coagulación. Porque es frecuente que ponga catéteres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque voy a poner un catéter venoso central en una subclavia, en la vena yugular interna o o femoral, o incluso en una vena un poco más distal. Si el enfermo tiene un problema de coagulación y yo estoy queriendo colocar un catéter en la yugular, puedo, aunque ya es menos frecuente porque usamos métodos ultrasonográficos para localizar la vena, pero tengo el riesgo de pegarle la arteria que va muy pegadita. Y si le pego a punciono la arteria y hay problemas de coagulación, le hago un gran hematoma que tiene que traer quizá una cirugía. Entonces es necesario que tengamos información de la coagulación de los enfermos. Muchos enfermos que llegan a cuidados intensivos traen procesos infecciosos y la infección es un factor de riesgo para enfermedad trombólica venosa y si es muy avanzada, para una hemorragia a través de desarrollar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, es necesario tener información del laboratorio de la coagulación de los pacientes por las condiciones que le menciono. Y puede haber otras, seguramente, un enfermo que llega con un hematoma intracraneal, por un traumatismo, por una crisis hipertensiva que desarrolla una hemorragia, y va a estar en reposo y no se mueve por el problema neurológico. ¿Qué voy a hacer si no tengo pruebas de coagulación? Le doy el anticoagulante, quizá le origine más un crecimiento en la hemorragia, entonces necesito utilizar otro tipo de profilaxis, pero debo tener información no solo de biometría hemática, electrolitos, glucosa, sino también de coagulación. Ya que estamos hablando de coagulación, es importante. Y esta disponibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no solo las pruebas de rutina, el TP, el TTPA, el dímero D, que prácticamente ya se hace, pues yo les digo que casi parte de la rutina en estas emergencias y sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que llegan en emergencia, que sí se tenga pues planteado esto de tener una respuesta lo más rápido posible, ¿no? Claro. Y además puede ser que en algún momento llegue un paciente con problemas ya hematológicos,
deficiencia de factor 8, algunas otras condiciones. Y en esos casos, nosotros tenemos como política asistirnos de un hematólogo. Y el hematólogo, claro, que va a llegar y va a decir, a ver, necesito estas otras pruebas de coagulación. ¿Por qué? Porque tienen desde, no sé, una enfermedad de von Willebrand, una hemofilia, que también pueden llegar a terapia intensiva estos pacientes. Entonces, ahí sí recurrimos a la participación del hematólogo y él le va a pedir no solo el TP, TPT, le va a pedir muchas pruebas de coagulación. ¿Por qué? Pues porque están involucrados otros factores que están llevando al enfermo a una condición de una hemorragia muy grave. Muy bien. ¿Cómo visualiza el doctor Ricardo Martínez el futuro de la hemostasia personalizada para los pacientes de terapia intensiva? Pues comentamos un poquito algo antes de esto, que ahora ya está manejándose mucho la medicina individualizada. Le comentaba estudios en enfermos con choque séptico que tienen una hiperrespuesta contra los que tienen una hiporrespuesta y depende de aspectos de tipo genético, de la información genética que se tiene. Entonces, a través de esta investigación seguramente va a estar más dirigida la terapéutica para problemas de tipo coagulación, de enfermedad trombólica venosa o hemorragia. ¿A qué enfermo le puedo dar este medicamento? ¿Tiene mejor efecto? ¿A qué enfermo si le doy este medicamento puede tener efectos adversos? Entonces, indudablemente que yo creo que muy pronto, en algún futuro no muy lejano, vamos a traer nuestro chip, donde con un QR nos van a identificar cuál es nuestra respuesta de acuerdo a nuestra información genética a tales medicamentos. Y por ahí va a ir también la hemostasia, estoy seguro. Así como diremos a este paciente tal antibiótico no le funciona mejor, también va a decir a este paciente este tipo de profilaxis o de anticoagulación no le funciona, y esto va a estar hecho a base de pruebas de laboratorio, seguramente. Entonces, lo que va a ser genética va a involucrar aspectos de tipo hematológico, hemostásico, estoy seguro. Totalmente, y eso sería maravilloso. No, pues claro, que a mí me den lo que... Sí, lo que necesito realmente. Exactamente. Yo veo que usted usa unos lentes que se los pusieron específicamente a usted, pero esos lentes si me los ponen a mí, pues seguramente no voy a ver igual. Entonces, de acuerdo a eso, precisamente va a ir dirigido mucho más a la respuesta que cada uno de nosotros tengamos a la terapéutica. Y no solo en hemostasia, en muchas cosas, ¿sí? En muchas cosas. Muy bien, doctor. Pues le agradezco mucho por esta plática tan amena. Creo que la audiencia va a estar muy feliz de toda esta información que nos deja y pues ya lo estaremos contactando seguramente. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación y espero que sea de utilidad esta información, que nosotros, el mensaje que quisiera yo dejar es, hagamos investigación de factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa o de hemorragia y proceder de acuerdo a eso. ¿Qué es lo que debemos darle al paciente? Cada uno es un paciente, no es general, y ese paciente habrá que revisarlo clínicamente y tener la información de gabinete, imágenes, pero también de laboratorio, incluyendo, pues lógicamente, lo que es la hemostasia de cada uno de ellos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Al contrario, que tengan buen día. Gracias.